is it already illustrates what I'm here to talk about, Y ya ilustra de lo cual voy a hablar. which is how Anglicanism became a global faith. Cómo llegó el anglicanismo a ser una fe global. And the first thing I want to talk about in terms of Anglicanism being a global faith Entonces, la primera cosa de la cual quiero hablar acerca del anglicanismo siendo una fe global is that actually just an oxymoron. es una contradicción. Oxímoron. Morón. Yeah. So next, yeah. Oh, ahí está. So Anglicanism means the Church of England, El anglicanismo significa la Iglesia de Inglaterra. small island, Es una isla pequeña and the globe is everywhere else. y el mundo es en todas las demás partes. So how is it that we talk about this English church that's everywhere? Entonces, ¿cómo es que hablamos de esta iglesia inglesa que está en todas partes del mundo? A friend of mine, Bishop Grant Lamarcon, wrote in an article recently, Un amigo mío, el obispo Brad, no. Escribió en un artículo recientemente. he says, how can one speak of a national church being global? ¿Cómo es que alguien puede hablar de una iglesia nacional siendo global? The vocation of Anglicanism is to live in tension. Live in tension. La intención del anglicanismo es vivir en la tensión Between historical rootedness in the British Islands entre las raíces históricas de las Islas Británicas and 38 global provinces. y 38 provincias globales. And so that's what we're going to be talking about. Entonces, eso vamos a hablar hoy. The common question and the common assumption is this is where Anglicanism comes from. Entonces, la pregunta común, lo que asumimos comúnmente es que eso de dónde viene el anglicanismo. Is this Jesus? ¿Eso es Jesús? Who is this man? ¿Quién es él? Henry This VIII. is Henry VIII. Enrique el VIII. Even just this morning when I woke up, finished my quiet time and looked on Facebook, Aún esta mañana, cuando me desperté, leí la Biblia y estaba en Facebook. this presentation already completed, printed out, PowerPoint finished. Esta presentación ya estaba hecha, todo estaba ya listo y preparado. I saw on Facebook this picture, Yo vi en Facebook este dibujo and it said, why would anyone want to follow a religion about a divorced man? decía, ¿por qué alguien va a querer seguir una religión acerca de un hombre divorciado? Many people think Anglicanism is the religion of a man getting a divorce. Muchos creen que el anglicanismo es la religión acerca de un hombre que se divorció, But this is not true. pero no es cierto. There's a difference between the Church of England and the Church in England. Hay una diferencia entre la iglesia de Inglaterra y la iglesia en Inglaterra. And the story of Anglicanism is the story of the Church in England. Y la historia acerca del anglicanismo es acerca de la iglesia en Inglaterra. So how did that begin? ¿Y cómo comenzó eso? We're not really sure who the first Christian in England was. No sabemos quién fue el primer cristiano en Inglaterra. English people like to tell the story of Joseph of Arimathea bringing little baby Jesus with him to visit England. Los ingleses, a ellos les gusta contar la historia de José de Arimatea que llevó a Jesús, el niño Jesús, a visitar a Inglaterra. Probably not true. A lo mejor no pasó así. But we do know that by the year 250 there was an established church in England. Pero sí sabemos que para el año 250 después de Cristo ya había una iglesia establecida en Inglaterra. The church was strong enough that there was actually a persecution against the church. La iglesia fue tan fuerte que la verdad hubo una persecución en contra de la iglesia. And the first martyr, Saint Alban, was around the year 250. Y el primer mártir, San Albano, fue en alrededor del año 250. He was hiding priests in his house to protect him from the persecution. Él estaba escondiendo a sacerdotes en su casa para protegerlos de la persecución.
And the soldiers came to the door to get the priest, and so he traded clothes and put on the clothes of the priest to protect him. Entonces llegaron los soldados a la casa para buscar a este sacerdote. Entonces esta persona intercambió su ropa, puso la ropa del sacerdote para proteger al sacerdote. The soldiers saw through this and said, "Why are you doing this? Just tell us who you are." Y los soldados vieron que pues lo que estaba haciendo, entonces nada más preguntaron, pues nada más dinos quién eres. And he said, "If you want to know who I am a follower of Jesus." Y les dijo, si ustedes quieren saber quién soy yo soy seguidor de Cristo. And so he is remembered as the first martyr. Entonces recordamos a él como el primer mártir en Inglaterra. A century and actually much longer, in 595, En el año 595 we hear from the Roman Church the story of how the gospel came to England. escuchamos de la iglesia en Roma acerca de cómo llegó el evangelio a Inglaterra. Gregory the Great was the Pope. Gregorio el Grande era el Papa. He had a desire to share the gospel with all the people all over the world. Él tenía deseo de compartir el evangelio con todas las personas en todas partes del mundo. And so he wanted to find all the different people groups that he could and send missionaries to them. Entonces él quería encontrar todos los pueblos que pudo encontrar y a mandar misioneros a ellos. And he saw someone from England, an Anglo, Y vi a alguien de Inglaterra, un anglo, and he said, "That's not an Anglo, that's an angel." y dijo, eso no es un anglo, pero es un ángel. So he was impressed with the way this British person looked. Entonces estaba impresionado con la apariencia de esta persona británica. And so he sent Augustine of Canterbury to be the first missionary to England. Entonces mandó a Agustín de Canterbury para ser el primer misionero a Inglaterra. There was a king there named Ethelbert, whose wife Bertha was a Christian. Hubo una persona ahí, un rey cuya esposa ya fue cristiana. Now think about this. He sent someone to be the first missionary to England. Entonces piensen eso. Él mandó a alguien para ser el primer misionero a Inglaterra. We already had an English martyr, Ya habíamos tenido un mártir inglés and the king's wife was a Christian. y la esposa del rey ya era cristiana. It's important to remember that when we go out as pioneer missionaries, we're not generally the first one there. Y es importante recordar cuando vamos con misioneros, muchas veces no somos los primeros que llegan a cierto lugar. As a matter of fact, we often find that God is working far ahead of us. Y muchas veces vemos que Dios ya se adelantó de nosotros y ya estaba obrando en aquel lugar. And so when Augustine got there, he found that there was a thriving Celtic church in the islands. Cuando llegó Agustín a Inglaterra ya encontró una iglesia viva en esas islas. Okay, next. So first we will talk a little bit about St. Patrick. Primero vamos a hablar un poco acerca de San Patricio. St. Patrick is one of my favorite saints San Patricio es uno de mis santos favoritos because everyone knows about him porque todo el mundo sabe de él and everyone is wrong. y todos están equivocados. He is the most famous Irish Roman Catholic priest in the world. Él es el más famoso sacerdote inglés romano católico en el mundo. But he wasn't Irish. Pero no era, dije inglés, no era de Irlanda, aunque pensamos que era de Irlanda. He also wasn't Roman Catholic. Y tampoco era católico romano. So he was the grandson of a priest Sí fue nieto de un sacerdote and a son of a deacon e hijo de un decano. in the English or Celtic church that existed at that time. Y la iglesia, los ingleses era una iglesia celta. So he was kidnapped as a teenager and sold in Ireland as a slave. Entonces fue secuestrado como joven y fue vendido como esclavo en Irlanda. He had a vision of Jesus showing him how he could escape. Tuvo una visión de Jesús enseñándole cómo podía escaparse. So he went to France and then
through France, came back to England. Entonces fue a Francia y luego después de Francia pudo llegar a Inglaterra. While he was growing up in a church family, he wasn't very serious about his faith. Mientras crecía, aunque era parte de una familia que iba a la iglesia, no se enfocaba mucho en su fe. But while serving as a slave, he was actually a shepherd in a lonely outpost taking care of the animals. Pero mientras que era esclavo, era un pastor cuidando de los rebaños, pero en un lugar solitario. And all those prayers that he had repeated all through his childhood, not really believing, but they were building into his heart. Y todas esas oraciones de su niñez que había repetido vez tras vez, que como no había prestado mucha atención a ellas antes, pero estaba en su corazón. And like King David, as he was sitting there looking after the sheep on the hills, he began to meditate on the prayers and the scriptures that he had heard in his childhood. Y como el rey David, que estaba ahí cuidando del rebaño, meditando en las palabras de la escritura, pues también San Patricio empezaba a meditar en las oraciones de su niñez. And when he came back to England, he had another vision. Y cuando regresó a Inglaterra ya tenía otra visión. He had a vision of someone calling him back to Ireland to tell them about Jesus. Tenía una visión de alguien llamándolo a regresar a Irlanda para hablarles de Jesús. And so he went as a missionary to the land where he had been held captive before. Entonces él regresó como misionero a la tierra donde antes lo tenía cautivo. When he died, there were over 200 churches Cuando murió había más de 200 iglesias and 100,000 believers. y 100,000 creyentes. So just an amazing testimony of God's faithfulness working through him. Un testimonio increíble de cómo Dios obró por medio de esas personas. He also left behind 20 bishops, También dejó 20 obispos, 40 priests, 40 sacerdotes, 30 deacons, 30 de diáconos and 50 seminary students. y 50 estudiantes de seminario. So I think the goal for Bishop Steve in Mexico is big. Entonces yo creo que la meta para el obispo Stephen aquí en México es grande. So lots of incredible mission work continued to happen. So we'll go to the next picture. Mucha obra misionera increíble que seguía pasando, entonces vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Saint Columba San Columba is considered the apostle of Scotland. se considera el apóstol de Escocia. He was one of those who was reached through the ministry of Saint Patrick. Él fue uno de los que fue alcanzado por medio del ministerio de San Patricio. He settled on an island in just off the coast of Scotland called Iona. Llegó a vivir en una isla cerca de Escocia que se llama Iona. And there he would train people to go out as missionaries. Y ahí entrenaba a la gente para salir como misioneros. He followed the pattern that he had learned from Saint Patrick. Él seguía el patrón que había aprendido de San Patricio. They would go and they would start monasteries. Ellos iban y fundaban monasterios. But not like, normally I think today when we think of monasteries, we think of men in cold buildings with no relationship with the people who are outside. Entonces, hoy en día cuando pensamos en monasterios pensamos en edificios grandes, fríos, y las personas adentro aisladas no tienen contacto con el mundo afuera. But this isn't the kind of monastery that the church was starting. Pero en aquellos años no fue ese tipo de monasterio que estaban estableciendo las iglesias. They would send out groups of 12. Ellos mandaban grupos de 12. Any idea where they got the idea to have 12 ¿De companions? dónde sacaban esa idea de mandar 12? And they would build a community. Y construyeron una comunidad. They would engage the people around them with trade. Involucraban a la gente alrededor con oración, con prayer, con oración. With prayer, trade, work, Trade, labor, con trabajo. and also with education. Y también con la educación. They would build schools. Y construían escuelas. And then as people responded to the gospel, they would bring them in and train them and send them out with the gospel. Y luego cuando la gente respondía al evangelio también las entrenaban y también los mandaban con el evangelio. And so everywhere they went, they built communities of faith.
Entonces, donde quiera que iban, construyeron esas comunidades de fe that had a clear commitment not to see how big they could get, que tenían el compromiso no de ver qué tan grandes podían llegar a ser, but to see how many they could send out. pero ver cuántas personas podían enviar. And so they developed a pattern Entonces, desarrollaron este patrón of prayer and labor. de oración y trabajo. We're going to gather together and do the offices, Entonces, vamos a reunirnos y ver los oficios prayer diarios. times, and then we're going to go out and minister in the community. Y luego vamos a salir a ministrar en la comunidad. And actually, it was the Celtic missionaries that re-evangelized Europe. Entonces fueron los misioneros celtas que evangelizaron a Europa. And if we had another 500 minutes, I would tell you all about some of the work that they did. Y si tuviéramos 500 minutos más, yo les contaría de todo el trabajo que ellos hicieron. But we only have 50 minutes, Pero so solo tenemos 50 minutos. we'll keep going. Entonces vamos a seguir adelante. And we'll pick up at the next slide with William the Conqueror. Vamos a seguir con Guillermo el Conquistador. And you're wondering why. Y se preguntan por qué. What happened with the Celtic church when Augustine came is the Celtic church was very strong. The Roman church was gathering strength. They said, we all follow Jesus. Why can't we all just get along? Pues lo que pasó con la iglesia celta cuando llegó San Agustín, cuando llegó Agustín a Inglaterra, la iglesia celta, la iglesia romana, esas dos iglesias eran iglesias fuertes. Entonces decían, pues ¿por qué no podemos nada más convivir y estar todos juntos, trabajar juntos? So the Celtic churches said, let's just all agree that we're going to work together. Entonces las iglesias celtas se pusieron de acuerdo que iban a trabajar juntos And so we will partner with the Roman church. y vamos también a trabajar con la iglesia romana. But the Anglican church never completely became a part of the Roman church. Pero la iglesia inglés nunca llegó a ser una parte completa de la iglesia romana. And one of the points where we see this is when William the Conqueror in 1066 comes from France to take over England as the king. Y uno de los ejemplos es cuando Guillermo el Conquistador llega desde Francia a Inglaterra para ser rey. One of the commitments that was made when the English people said, okay, we will accept William the Conqueror as our king, Entonces uno de los compromisos que hicieron cuando la gente de Inglaterra aceptaron a Guillermo como su rey, with the Pope's authority to become the king of England, con la autoridad del Papa para llegar a ser el rey de Inglaterra, it was agreed that this would only happen if they would make a contract that no Pope would ever be recognized in England without the approval of the English church. No church council decision would be accepted without the approval of the English church. So no church council or decision would be accepted. And no British nobleman would be subjected to church courts without the permission of the English church. So this is what brings us back to Henry VIII. Lleva otra vez a Enrique VIII. Okay. Because now we get to the story of Henry VIII, who was married off against biblical injunction to his sister-in-law. Entonces ahora llegamos a la historia de Enrique VIII, que fue casado con, pues en contra de la Biblia, con su cuñada. And then he never had a male heir. Y luego nunca tuvo un hijo, varón. And he felt that God's judgment was on him because his marriage was not legal. Y él sintió que era el juicio de Dios contra él porque su matrimonio no fue legal. So he asked for an annulment. Entonces él pidió una anulación, But the Pope refused to give it to him. pero el
el Papa rehusó dársela, but not for any religious reason, pero no por razones religiosas, but because Henry VIII's wife was very powerful and her brother was even more powerful. pero porque la esposa de Enrique VIII fue muy poderosa y también su hermano de la esposa también era muy poderoso. And so, for political reasons, the Pope refused to follow church law. Entonces, por razones políticas, el Papa rehusó seguir la ley eclesiástica. So Thomas Cranmer found all of this, went back and did the research of all of this freedom that the English church had always had from the Roman church. Entonces, Tomás Cranmer investigó y vio que la iglesia inglesa siempre había tenido libertad y no pues de la iglesia romana. And so they said, you don't have to listen to the Pope. That's against our law, even as England. And so we don't have to follow the Pope, and your marriage is annulled. Entonces dijeron, pues eso es contra la iglesia aquí contra la ley de aquí en Inglaterra, entonces no tienen que seguir lo que está diciendo el Papa. This is only important because it explains why the Anglican Church is different from other Reformed churches and different from the Catholic Church. Y eso solo es importante porque explica por qué es diferente la iglesia anglicana de otras iglesias protestantes y cómo es diferente también de la iglesia católica romana. The English Church has been in England and then spreading around the world for almost 2,000 years, following traditions that are 2,000 years old. La iglesia inglesa ha estado en el mundo en todas partes por más de 2,000 años, siguiendo tradiciones de 2,000 años. And not simply a religion of people who follow a king who wanted a divorce. Y simplemente es una religión de personas que estaban siguiendo a un rey que quería un divorcio. But at the time of Luther and Calvin, this was happening. They were also wanting to go back to the truths that Scripture taught. Pero en los tiempos de Lutero y de Calvino también estaba pasando en otras partes de Europa. Querían seguir lo que enseñaban las Escrituras. So often Anglicanism is called a Reformed Catholic Church. Entonces a veces se dice que el anglicanismo es una iglesia reformada católica, But it has also always been a missional church. pero también siempre ha sido una iglesia misional. For the 2,000 years there's been a church in England, it's been a church that's wanted to spread the gospel around the world. Por los 2,000 años que ha habido una iglesia en Inglaterra, ha sido una iglesia que quiere llevar el evangelio a todas partes del mundo. So how did post-Reformation Anglican missions begin? Entonces, ¿cómo comenzaron las misiones anglicanas post-reforma, después de la reforma? Some of that history is a little bit ugly. We have the British East Indies Company. Y parte de esa historia es poquito fea. Tenemos lo que pasó con la compañía británica de las Indias Orientales, And colonialism. el colonialismo. So as the British people began to travel all over the world in search of wealth, in search of resources, Y los ingleses empezaron a viajar por todo el mundo buscando recursos, buscando riquezas. they established colonies all over the world, Establecieron colonias en todas partes del mundo and they did a lot of really bad things. y hacían muchas cosas muy malas. But along with the really bad things, there were on many of the ships, there were also Christians. Pero también junto con esas cosas malas que hacían, también en muchos de los barcos había cristianos también. Most of the ships of business and the ships of government had on them chaplains. La mayoría de los barcos de negocios o del gobierno tenían con ellos unos capellanes. The British government did not want them to get involved in the lives of the local people. El gobierno británico no quería que se involucraran en las vidas de las personas locales. But many of these chaplains were devout, godly men who wanted to share the gospel with the people that they met. Pero muchos de esos capellanes eran personas devotas a Dios y querían compartir con las personas a quienes conocían, querían compartir acerca de Jesús. Just one example would be Henry Martin. Un ejemplo sería Enrique Martin. Henry Martin was a chaplain in India. Enrique Martin era un capellán en la India. He was only supposed to be working with the British troops, Él solo tenía que estar con los soldados, el ejército inglés. but as he began to meet the Muslim peoples that were in India, he had a concern for them.
Pero él conoció a la gente musulmán en India y estaba preocupado por ellos. So he translated the Bible into Urdu, Entonces tradujo la Biblia a Urdu, shared the gospel, started a church, compartió el evangelio y fundó una iglesia. then met some people from Iran, then known as Persia, Y luego conoció a algunas personas de Irán, que en aquellos años se conocía como Persia. translated the Bible into Persian and planted a church. Y tradujo la Biblia a Persia, a y luego persa, y luego plantó una iglesia. And then he died in that Y place. luego murió en ese lugar. So all throughout Africa, throughout the Middle East, throughout South and East Asia, these chaplains began to establish churches, translate the Bible, and encounter the people who needed to hear about Jesus. Entonces, en todas partes, pues en África, el Medio Oriente, en muchas áreas, la gente empezaba a traducir la Biblia y plantar iglesias. One of those men was Thomas Bray. Una de esas personas fue Thomas Bray. He was sent to Maryland when the United States was still a colony of England. Él fue mandado al estado de Maryland, en los Estados Unidos, cuando todavía era una colonia. And he was concerned that those who were serving the church did not have education. Y estaba preocupado que las personas que estaban sirviendo en la iglesia no tenían una educación. So he started the SPCK, Comenzó el SPCK. the Society for the Promotion of Christian Knowledge. Él empezó la Sociedad para la Promoción del Conocimiento Cristiano. And then he started the Society for the Propagation of the Gospel in Foreign Lands. Y también empezó la Sociedad para la Propagación del Evangelio en las tierras lejanas. So usually we just say SPCK and SPG. Entonces usualmente solo usamos esos signos para esas dos sociedades, Easier to remember. porque es más fácil recordar. But basically he was sending education and church planting around the world. Básicamente él estaba enviando la educación y la plantación de iglesias a otras partes del mundo. This work was sponsored by the government. Esa obra fue patrocinada por el gobierno. But soon after that, there became a realization that the mission of the church should be done by the church and not by the government. Pero después se dieron cuenta que la misión, la obra de la iglesia debe ser hecha por la iglesia y no por el gobierno. And so around the year 1800, the Church Missionary Society was born. Entonces, en el año 1800, alrededor de ese año, nació la Sociedad Misionera de la Iglesia. Which today we know as SAMS. Y eso hoy en día es la Organización Misionera de SAMS. So you have SAMS missionaries here at this meeting. Entonces hay misioneros de SAMS aquí en este junta. Okay. Go ahead and do the next one. Two important people in these movements that we've been talking about already and we don't necessarily even know Algunas personas importantes acerca de las cuales hemos estado hablando en estos movimientos son are Henry Venn Enrique Ben, and Roland Allen. Roland Allen. Henry Venn was the director of the Church Missionary Society. Enrique Ben fue el director de la Sociedad de Misioneros. He is the one De la who iglesia. realized El that if a quien- healthy church was going to be established, it needed to be self-governing, self-supporting, and self-funding. Él es quien se dio cuenta si una iglesia iba a ser sana tenía que ser autosuficiente, sostenerse autosustentable, debe gobernarse a sí mismo y otra. Self-governing, self-supporting, and self-funding. Okay. Also, just something fun to know about him, Y otra cosa divertida saber acerca de él, he invented the Great Commission. él inventó la Gran Comisión. Yeah, people say, no, he didn't. Jesus invented it. La gente dice que no es cierto, Jesús inventó la Gran Comisión. Jesus invented the words of Matthew 28, 18 through 20. Jesús dijo las palabras de Mateo 28, 18 a 20. Go into all the world, make Vayan a disciples, todo el right? mundo a ser discípulos. Henry Venn is the first person to call that the Great Commission. Enrique Ben fue la primera persona para nombrar ese pasaje, la Gran Comisión. So I always try to tease my friends that Anglicans invented the Great Commission. Entonces siempre bromeo con mis amigos que los anglicanos inventamos la Gran Comisión.
Roland Allen, Roland Allen, he was a missionary to China. él era un misionero a China, He fell ill and had to come back to England, se enfermó y tuvo que regresar a Inglaterra, but he still had a burning passion for mission work. pero todavía tenía una pasión grande para la obra misionera. And so he began studying how mission work was being done all over the world. Entonces empezó a estudiar cómo estaba haciendo la obra misionera en todas partes del mundo. At the same time, he was reading the scriptures. Y también estaba leyendo las escrituras. And he said, well, the churches are doing these things, Dijo, pues las iglesias están haciendo estas cosas and they're not really doing very well, honestly. y no están haciéndolas muy bien. And the Bible describes these things, and we're not doing them. Y la Biblia habla de esas cosas que no estamos haciendo. And so he drew the attention of the global church to learning from the Bible how to do missions. Entonces él llamó la atención a la iglesia global de aprender de la Biblia cómo hacer la obra misionera. And he wrote 2 books about the size of the notepads that we have. Y él escribió 2 libros chiquitos como el tamaño de eso de papel que nos regalaron. One is Missionary Methods, St. Paul's or Ours. Uno es los métodos de los misioneros de San Pablo o los nuestros. Are we just making this up as we go along, or are we studying from the scripture? ¿Solo los estamos inventando o de veras estamos estudiando las escrituras? And the other one was the spontaneous expansion of the church. Y el otro fue la expansión espontánea de la iglesia. Basically, wherever the gospel is preached, Básicamente, donde quiera que se predique el evangelio, the Holy Spirit is at work, el Espíritu Santo está obrando. and churches will grow and start new churches. Y las iglesias van a crecer y van a comenzar otras iglesias. So these are 2 very important voices in how Anglicans do missions. We believe the church supports a self-governing, self-propagating, and self-funding church. Son 2 voces muy importantes acerca de cómo hacemos las misiones y esas 3 cosas que ustedes ya saben. And we do it by following biblical principles. Y lo hacemos por medio de seguir los principios bíblicos. Okay. So now the next. So with that in mind, Teniendo eso en mente, how did this English church become a global Anglican communion? And I won't go into a lot of detail, but in 1536, Ireland said, we want to have our own church, not the English church. And then in 1582, the Scottish church did the same, and that was easy because they all had the same king. entonces, pues no vamos a hablar de todos esos detalles, de cómo llegó la iglesia inglesa a ser como una anglicana global, pero aquí tenemos 2 fechas importantes. A 1536 la iglesia de Irlanda decidió hacer su propia iglesia y 1582 la iglesia de Escocia. But then in 1784, a problem occurred because America is always causing problems. Pero en el año 1784 ocurrió un problema porque los Estados Unidos siempre está causando problemas. There were churches that said, we want to be Anglican churches, but we are not going to follow the king. We just had a rebellion against him. Entonces hubo iglesias en los Estados Unidos que decían que queremos ser iglesias anglicanas, pero no queremos seguir al rey porque acabamos de tener una rebelión en contra de él. So they had to figure out, how are we going to have a church and bishops who are answerable to God but not the king? Entonces tuvieron que pensar en cómo iban a tener una iglesia y obispos que tenían que rendirle cuentas a Dios, pero no al rey. So in 1784, we have the first bishop in the Anglican Church who does not swear allegiance to the King of England. Entonces, en 1784 tuvimos el primer obispo en la iglesia que no iba a rendir cuentas al rey de Inglaterra. And since that time, we now have begun to see every country begin to develop its own national church. Desde aquel entonces hemos visto que cada país ha desarrollado su propia iglesia nacional. And we are praying for the day when there is the Church of Mexico. Entonces, también estamos orando por el día que cuando haya una iglesia aquí en México, iglesia anglicana. So that brings us back to the first question about this oxymoron. How is it a British church or an English church, but also a global church? Entonces eso nos lleva otra vez a esa pregunta de principio, el oxímoro.
morón, de cómo puede ser una iglesia inglesa y una iglesia global. Is the Anglican Church English or is it indigenous? Entonces, ¿es la iglesia anglicana inglesa o indígena? Okay. So we've been using the Book of Common Prayer, Hemos estado usando el libro de oración común. and when the Book of Common Prayer was originally printed, this question was asked. Y cuando se imprimió por primera vez este libro de oración común, se hicieron esta pregunta. In the Book of Common Prayer, we have the 39 articles, the basic tenets of Anglican theology. En el libro de oración común tenemos los 39 artículos que son las cosas básicas de lo que creemos en la teología anglicana. Article 29 says that we are to have the congregation speak in the language that's understandable by the people. El artículo 29 dice que hay que hablar en la congregación en un idioma comprensible para todo el pueblo. I really wish we believed this more. Me encantaría que creyéramos esto más. When I first entered the Anglican Church, they said, oh, one of the reasons the Anglican Church is distinct is because we speak in the language of the people. Porque cuando yo entré a la iglesia anglicana, una de las cosas que me decían es que una de las razones por que la iglesia anglicana es distinta es porque hablamos en el idioma de la gente, del And then pueblo. I had to learn a funny word for everything in the church. Y luego tuve que aprender una palabra chistosa para cada cosa en la iglesia. I can't say cup, I have to say chalice. No puedo decir copa, tengo que decir cáliz. I can't say plate, I have to say paten. No puedo decir plato, tengo que decir pateno. And you know, but anyway, theoretically, we speak the language of the people. Pero la idea es que hablamos el idioma del pueblo. And then the next, Article 34, talks about the traditions of the church. El artículo 34 habla de las tradiciones de la iglesia. And again, we've already talked about that last night and today. Y pues ya hemos hablado de eso anoche y hoy. There are things that we have in common with Anglicans all over the world. Hay cosas que tenemos en común con anglicanos en todas partes del mundo. We accept the 39 articles. Aceptamos los 39 artículos. We accept the call to be missional, Aceptamos el llamado a ser misional. to base our mission work on the teaching of Scripture. A basar nuestra obra misionera en la enseñanza de la Escritura. But we also know that in every country where the church is established, it needs to look like the culture from which it comes. Pero también sabemos que en cada país donde se establece la iglesia debe de parecer a la cultura donde está. And that's not something that Bishop Stephen invented. Y eso no es algo que inventó el obispo Stephen, It's not something that Henry Van came up with. tampoco es algo que inventó Enrique Wendt. From the very beginning, that has been the pattern of the Anglican Church. Desde el principio eso ha sido el patrón de la iglesia anglicana. So what does that mean as we talk about what it means to be the church in Mexico today? Entonces, ¿qué significa cuando hablamos de ser la iglesia aquí en México hoy en día? That's what we're going to talk about if you come to the session that I do tomorrow. De eso vamos a hablar mañana si asisten a la sesión que voy a hacer mañana. But I do want us to, to consider something that we're going to say when we do the Eucharist. Pero quiero que consideremos algo que decimos cuando hacemos la Eucaristía. After we have had the bread and the wine, Después de tomar el pan y el vino, we will say this prayer. vamos a decir esta oración. And the part that is in italics Y la parte con las letras inclinadas tell us that, Father, send us out to do the work you have given us to do, to love and serve you as faithful witnesses of Christ our Lord. dice, y ahora Padre, envíanos a hacer el trabajo que nos has dado para hacer, amarte y servirte como testigos fieles de Cristo nuestro Señor. To be Anglican Para ser anglicano is to be on mission. es ser misional, From the beginning desde el principio through tomorrow. hasta mañana. Okay. I want to just close with this prayer, Quiero terminar con esta oración. and I'll let you just lead us in the prayer. Oremos. Oh Dios, Padre Celestial, gracias por manifestar tu amor enviando a tu Hijo unigénito al mundo para que todos pudieran vivir por Él. Derrama tu Espíritu sobre tu iglesia para que podamos cumplir su mandato de predicar el Evangelio a todas las personas. Envía obreros a tus mies, defiéndelos
en todos sus peligros y tentaciones, y apresura el tiempo en que la plenitud de los gentiles sea reunida e Israel fiel sea salvado. Por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Any questions? I think we have 1 minute. Algunas preguntas? Tenemos un minuto.